Hola, ¿qué tal, coders? Bienvenidos. Vamos a hacer un nuevo video y en esta nueva oportunidad lo que vamos a crear es nuestro siguiente componente, el componente de cortes de caja, como lo están viendo en pantalla. Este corte de caja lo que nos va a permitir es ver las ventas del día o de una fecha en específico para todos los usuarios del sistema o para un usuario en específico. Les voy a mostrar, por ejemplo, yo hice unas ventas de hoy con el usuario Luis Fax. Si lo hay corte de hoy, ahí está, me muestra las ventas. Llevo 126 en ventas. Las entradas, ingresé 150 pesos de cambio en caja para dar cambio a los clientes y no tengo ninguna salida. Si checo, por ejemplo, del día 22, puedo consultar de otra fecha y en este caso para el día 22 solamente tuve ventas de 39 pesos. Ok, eso lo podemos hacer por usuario o por todos los usuarios, por fecha o del día. Además de eso, este balance lo podemos mandar a imprimir, así que eso es lo que vamos a hacer con nuestro componente. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la consola y vamos a crear nuestro componente. A este componente pues le vamos a poner caja o cortes y lo vamos a renombrar como todos. Ya saben ustedes que el anterior yo lo renombré para manejar lo mismo. Entonces aquí vamos a crear en el directorio de views uno que diga, vamos a ponerle cortes. Ese va a ser el de los cortes y ustedes por aquí ya tenemos ahí la parte de los cortes. Y otra de las cosas que vamos a hacer es, déjenme ver, por ejemplo, creo que le pusimos cortes y cortes. Ok, nos vamos a ir, por ejemplo, a la carpeta de Livewire, vamos a crear uno que diga cortes. Y uno de los cortes, este lo vamos a mover a botón derecho, move. Se lo vamos a poner en cortes, backslash y enter. Listo, ya tenemos ahí. Y la otra, nuestra brista principal que también le pusimos cortes, pues simplemente vamos a reutilizar uno de los otros y lo vamos a renombrar. Aquí nosotros tenemos en el app http en Livewire, ya tenemos el de cortes. Entonces ese de cortes le vamos a renombrar a cortes controller para que sea uniforme todo el proyecto. Lo voy a renombrar como cortes controller. Listo, ya lo tenemos por ahí. Entonces este controlador, recuerden ustedes que como tiene dos palabras, cortes controller, cada palabra debe estar separada por un guión. Entonces ahí es cortes guión controller. Listo, ya tenemos hasta ahí y ya tenemos nuestro controlador. Entonces ahora sí vamos a empezar. Antes de eso déjenme crear la ruta y nuestra ruta se va a llamar cortes. Entonces vamos a ir a consola y nuestra vista se llama cortes. Listo, ya lo tenemos ahí. Entonces ahora sí empezamos a programar nuestro componente. Y este componente va a tener un par de métodos y además va a tener el método para mandar a imprimir ese corte. Este botón va a mandar a llamar un método que va a imprimir. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer las importaciones de todas las clases y paquetes que necesitamos. Entonces el primero sería, de hecho, para no estar transcribiendo todo, me voy a ir a lo que es el controlador que imprime ya los recibos y voy a reutilizar lo que ya usamos allá para no tardar tanto. Entonces ahora sí vamos a hacer la importación de los modelos que vamos a necesitar. En este caso vamos a necesitar inicialmente el modelo user. Vamos a necesitar también el de rentas.
También vamos a necesitar el modelo de caja, y además de eso vamos a necesitar utilizar carbón para poder parsear las fechas al momento de imprimir. Ok, ya tenemos ahí todos los paquetes que vamos a necesitar. Entonces aquí de manera pública necesitamos definir todas las propiedades que vamos a utilizar. Entonces una de ellas sería la fecha, otra sería el usuario, también ocuparíamos ventas, ocuparíamos entradas, salidas y el balance. Listo, ya tenemos nuestras propiedades públicas que vamos a necesitar para poder estar intercambiando información desde el back y el front. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es apoyarnos de nuestro primer método que se ejecuta cuando se monta o se inicializa, nuestro componente, y lo que vamos a hacer ahí es inicializar nuestras properties de ventas, entradas, salidas y balance con un valor predefinido. Entonces generalmente el mount se utiliza para eso, para poder predefinir información. Entonces sería venta es igual a 0. También vamos a definir en 0 entradas, igualmente salidas, y nuestro balance va a ser igual a la suma de ventas, más la suma de entradas, y fuera del paréntesis le vamos a restar las salidas de dinero. Listo, ya tenemos ahí definido eso. Ahora sí nos vamos a ir a nuestro método más interesante, que es el de renderizado. Este método de renderizado lo que va a hacer es devolvernos simplemente los usuarios para poder nosotros seleccionarlos de este select y trabajar con ellos. Entonces dentro del render vamos a crear una variable que se llama users, es igual a user where, y aquí debemos de obtener los usuarios, solamente los usuarios que sean administradores o empleados, es decir, de nuestra tabla de users todos los usuarios que sean diferentes de cliente. Entonces vamos a seleccionar todos los usuarios donde el tipo de usuario sea diferente de cliente, que en este caso serían administradores y empleados. Y luego vamos a seleccionar las columnas que vamos a requerir para este ejercicio. Una de ellas sería el nombre y otra sería el ID, que son los valores que vamos a setear en nuestro select. Finalmente hacemos un get para obtener la información. Y ya, en esta variable user ya tenemos la información que vamos a pasar al view. Y para pasar al view, pues ya todos sabemos que es coma. Vamos a ponerle su respectivo corchete y aquí le vamos a poner users, flecha, users. Listo, ya lo tenemos ahí. La otra forma de poderle pasar a la vista es simplemente crear acá una property users de forma pública y aquí ponerle this, flecha users, y ya estaría disponible. Y aquí nada más se lo quitamos, ya no necesitaríamos pasarlo. Pero son diferentes formas, pueden trabajar con la que más cómoda les parezca. Ok, lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es crear los métodos. El primer método que vamos a crear, voy a hacer un poquito menos largo. El primer método que vamos a crear va a ser el balance. Y ese balance vamos a poner una condicional si estamos seleccionando un usuario o si estamos dejando todos los usuarios. Entonces esa validación sería si this user es igual a 0, quiere decir que vamos a sacar el balance de todos los usuarios del sistema. Entonces ese balance vamos a empezar a armarlo con unas queries. Y lo primero que vamos a hacer es consultar nuestras ventas, que va a ser igual a renta, dos puntos, y vamos a utilizar un método de elocuente que es where date
y ese word date nos está pidiendo una fecha. Entonces lo que vamos a hacer es especificar que donde la fecha que tenemos guardada en created add sea igual a carbón today, y ahí está. Luego de eso, fuera del cierre del segundo paréntesis, vamos a sumar toda la columna total de esos registros que se hayan encontrado. Ya tenemos hasta ahí las ventas. Lo siguiente que vamos a hacer es generar otra consulta ahora para las entradas, y prácticamente es algo similar. Entonces aquí sería entradas es igual, y aquí no será de la tabla entradas, sino será de la tabla caja, que es donde generamos los movimientos de ingresar y sacar dinero de caja chica. Entonces aquí también es de la columna created add, también es de la fecha de hoy, y además de eso debemos de especificarle donde el tipo sea ingreso, porque todos los ingresos son entradas de dinero a caja y todas las salidas es dinero que sacamos de caja. Entonces aquí antes del zoom lo que debemos hacer es ponerle un where, y en ese where lo que vamos a hacer es donde el tipo de movimiento en nuestra caja sea ingreso. Listo. Entonces me vas a dar todos los movimientos de entradas donde la fecha sea igual a hoy, que sea tipo ingreso, y me haces una suma. Listo, ya tenemos ahí. La tercera sería las salidas, y las salidas es exactamente lo mismo que las entradas, pero aquí simplemente debemos de cambiar el tipo, que sea a, tenemos el ingreso. Nosotros si nos vamos por ejemplo a la tabla, les voy a mostrar que tenemos nuestra tabla que es en caja. Si ustedes observan, tenemos ingreso, gasto y pago de renta. Entonces aquí naturalmente sería gasto. Ok, ahí tendremos todas las salidas que sea gasto, o bien si tenemos diferentes tipos, por ejemplo me daría todos los movimientos que sean diferentes de ingreso. Es otra opción acá. Aquí podemos poner ingreso, pero aquí especificamos que sea diferente de ingreso, puesto que el pago de la renta también es un gasto. Entonces dame todo lo que sea diferente de ingreso, y sacamos la suma. Entonces ya tenemos hasta ahí. En el caso de que hayamos seleccionado un usuario, entonces vamos a generar otras consultas, y la primera consulta que sería la de disventas, y ese de disventas va a ser igual a renta where, y aquí debemos especificar el usuario ID que tenemos en nuestra propiedad pública de nuestro componente que se llama user. Entonces dame todas las ventas de este usuario, y utilizamos el where date de Eloquent para que me dé todas las ventas de este usuario, pero de la fecha de hoy. Entonces aquí será created add, y la fecha es carbón, y ponemos today. Listo, ya le pasamos de qué fecha, que today nos devuelve la fecha de hoy. Y a todo eso le vamos a hacer un zoom de la columna total. Listo, ya tenemos las ventas de ese usuario. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar las entradas que ya definimos cuando el usuario es 0, pero le vamos a agregar el usuario. Entonces acá es exactamente lo mismo que esta consulta, pero debemos de agregarle el usuario ID. Entonces podemos reutilizar esta línea, lo ponemos aquí como un where, pegamos y agregamos la flecha para el siguiente where date. Entonces de ahí sería dame todas las entradas de caja de este usuario de esta fecha, donde el tipo sea ingreso, y súmalo todo, y esa suma me la devuelves en entradas. Bien, entonces lo siguiente sería la tercera. Vamos a reutilizar salidas. Si ustedes observan, las consultas son muy simples y son fáciles de entender.
Entonces aquí es lo mismo, pero nada más es agregarle el user ID. Entonces reutilizamos todo esto desde el where, lo pegamos después de los dos puntos y agregamos flecha. Hecho esto, ya tenemos ventas, entradas y salidas. Y al final lo que vamos a hacer es generar ese balance, en donde el balance se va a componer de la siguiente cosa. Balance va a ser igual a lo que tenemos en ventas más lo que tenemos en entradas, y a eso lo vamos a restar lo que tenemos en salidas. Listo, eso es nuestro balance. Y como este balance es una property, es una public property o propiedad pública, la podemos utilizar desde este momento en nuestro front end. No necesitamos retornar nada porque ya la tenemos de forma pública, ¿sale? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es generar una consulta siguiente, que vamos a decir consulta, así lo vamos a llamar, y este método nos va a permitir hacer las consultas de este botón azul, que es donde seleccionamos además del usuario la fecha. Entonces para eso vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable de fecha inicial, que vamos a utilizar Carbon para parse, ya saben. Vamos a parsear la fecha que seleccionamos para poder especificar tanto la fecha y inicio y final de la hora del rango de tiempo. Entonces para eso nosotros vamos a poner this y tenemos la fecha. Afuera del paréntesis vamos a hacer el format que ya venimos manejando en otras clases. Vamos a utilizar el formato estándar, que sería el año, el mes y el día. Entonces luego de eso, al final le vamos a concatenar la hora en las dos fechas que vamos a ver, para poder nosotros tomar el rango de tiempo de las 24 horas completamente de la fecha que selecciones, es decir, desde las 0 horas hasta las 23:59. Por eso que le vamos a concatenar aquí 00, listo. Y nuestra fecha final FF sería lo mismo, pero aquí le vamos a poner las 23 horas con 59 minutos con 59 segundos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a formar un rango de tiempo de 24 horas completamente para poderlo consultar, y seguimos. Lo siguiente es validar nuevamente si el usuario es igual a 0, quiere decir que vamos a consultar de todo, y si no, quiere decir que vamos a consultar de un usuario en específico. Entonces lo primero que vamos a hacer es this ventas, y nuestras ventas va a ser la siguiente consulta. Vamos a ponerle renta, where, y aquí vamos a utilizar otro método de Eloquent para poder hacer una consulta entre fechas. Entonces el método se llama whereBetween, y ese whereBetween lo que está esperando son un primer parámetro que sería la fecha, y un array en el cual estamos pasando la fecha entre las cuales, o mejor dicho, las fechas entre las cuales va a consultar. Entonces lo primero que debemos pasarle es qué campo va a utilizar, y va a utilizar el created@, y acá le vamos a pasar el array con la información para que él diga, ok, desde este punto hasta este punto voy a consultar. Entonces le debemos de pasar fecha inicial y fecha final, y fuera del paréntesis vamos a utilizar flecha, y sumamos nuestra columna de total, igual que en los demás de arriba. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es generar nuestra consulta para entradas. Entonces sería flecha entradas, y entradas sería igual a caja, where, y de igual manera between. Le vamos a pasar el created@, y de igual manera le vamos a pasar fecha inicial y
y sería fecha final. Luego de eso, al final vamos a ponerle donde el tipo, where tipo, donde el tipo sea igual ingreso, porque necesitamos todas las entradas de dinero a caja. Y al final del paréntesis, flecha, y también hacemos un zoom de el monto. Nuestra columna de caja es monto y la columna que sumamos en renta es total. Y luego de eso vamos a hacer el de salidas, y el de salidas sería igual, exactamente igual al de caja que tenemos en la parte de arriba, el de entradas, perdón, pero aquí simplemente le vamos a poner un tercer parámetro y le vamos a poner diferente de ingreso. Ya tenemos ahí nuestras consultas para cuando el usuario es 0, es decir, todos los usuarios del sistema, y las consultas para cuando seleccionamos un usuario son exactamente las mismas. Las voy a reutilizar y nada más aquí necesitamos agregarle naturalmente un where con el usuario. Agarramos el where, flecha, y dentro del paréntesis debemos de agregar el user ID, y ese user lo traemos en nuestra propiedad pública que se llama user. Recuerden que cada vez que seleccionamos acá un usuario, nuestra propiedad pública cambia y la tenemos disponible acá. Entonces, ya que le agregamos el user, ahora sí sería lo demás. Entonces vamos a hacer lo mismo para la consulta de entradas. Vamos a reutilizar el where, ponemos después de los dos puntos y agregamos flecha. Listo, ya tenemos esa segunda consulta. Y la tercera consulta es igual, reutilizamos el user ID. Entonces tomamos esta fracción de código, después de los dos puntos lo pegamos y agregamos flecha. Entonces ya tenemos ventas, entradas, salidas para los dos casos. Bien, y por último nos faltan dos métodos, y los dos métodos que nos faltan, realmente nos falta un método y nada más los listeners. Vamos a utilizar, por ejemplo, los listeners en este controlador para poder imprimir el recibo de este corte de caja. Entonces eso es igual, y aquí el único evento que vamos a escuchar le vamos a poner info to print corte. Bueno, así le voy a poner yo el método, ustedes le pueden llamar como deseen, no hay ningún problema. Así le voy a llamar yo al evento, y ese evento cuando lo escuchemos en nuestro back vamos a mandar llamar un método que se llama print corte, el cual lo vamos a generar aquí debajo. Entonces para eso vamos a teclear public function, y a este método le vamos a poner el nombre que le definimos en el listener, y este método va a recibir toda la información desde el front, desde acá, para no volver a consultar. Entonces una información que va a recibir sería la de ventas, el otro valor sería el de entradas, el tercer valor sería el de salidas, y el último y cuarto sería el balance. Entonces este método está recibiendo desde el front end o de nuestra vista la información que va a imprimir. Y empezamos escribiendo nombre impresora. Ahora sí, ya aquí yo, por ejemplo, en mi caso tengo una impresora que se llama Equal. En el suyo van a poner el nombre que tengan de su impresora instalada. Luego voy a crear el conector. Este conector va a ser igual a new Windows Print Connector, y ese nos está solicitando un parámetro que es el nombre de la impresora. Lo traemos en la variable anterior, nombre impresora. Aquí me hace falta el RA. Bien, y finalmente creamos la instancia de conexión a esa impresora. Aquí generamos el nombre, aquí creamos un nuevo conector, pero ya la instancia como tal de esa impresora la creamos aquí. Es igual a new printer, y entre paréntesis le vamos a pasar el conector que creamos en la parte anterior. Listo, ya tenemos ahí todo para mandar texto a imprimir. Entonces empezamos impresora,
Y aquí vamos a poner un set justification. Vamos a justificar o alinear de forma justificada nuestro texto, y para eso utilizamos el método printer, dos puntos, y mandamos llamar el método estático justify center. Justify-center. Lo siguiente que vamos a hacer es, de nuestra impresora vamos a setear el tamaño del encabezado. Entonces es set text. Espero que se acuerden de este método, si no, no se preocupen. Y aquí le vamos a pasar 2, que sería el tamaño de fuente de nuestro texto a imprimir. Recuerden que el 1,1 es el tamaño de fuente por defecto. Lo siguiente que vamos a hacer ahora ya es mandar el texto, y el texto que vamos a mandar, vean, yo aquí les voy a dejar una tarea, sacar la info de la tabla empresa, ¿sale? Yo aquí lo voy a poner en texto duro, lo voy a hardcodear, aquí le voy a poner solamente lo pone mayúsculas, sys parking plaza, y le voy a agregar diagonal para hacer un break line. Listo, ustedes tienen esa tarea, ¿sale? Sacarlo de la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es devolver o restaurar el tamaño de texto por defecto. Entonces set, vamos a ponerle el que viene por defecto, que es el 1,1, porque vamos a imprimir la demás información. Lo primero que hicimos del 2,2 es para poner el título del ticket, que debe ser un poco más grande para diferenciar. Y aquí ya vamos a ponerle el siguiente texto a imprimir, y ese texto sería corte de caja. Ustedes pueden jugar aquí con la información que quieran imprimir. Yo le voy a poner nada más 2 asteriscos en ambos extremos, y le voy a poner 2 saltos de línea. 2 saltos de línea. Ok, entonces sería n y \n para generar 2 saltos de línea. Ok, lo siguiente que vamos a imprimir sería ahora el usuario y la fecha en la que se está generando esto. Entonces vamos a utilizar esta línea de código, y ahora lo que vamos a hacer acá, en vez de centrar, lo que vamos a hacer es alinearlo hacia la izquierda. Ok, ya que tenemos alineado hacia la izquierda, ahora sí nosotros, déjame alinear esto. Lo siguiente que vamos a imprimir va a ser un separador. Ese separador, recuerden que dependiendo del ancho de su papel de su impresora, si es de 58 o 85 milímetros, ustedes ya pueden jugar con los símbolos que van a imprimir acá. Yo voy a dejar 30 porque es el que le pongo a mi tamaño de papel. 1, 2, 3, 4, por ahí. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es impresora, y vamos a imprimir el usuario. Acá nos hace falta un \n para hacer un salto de línea. Ok, y en este texto lo que vamos a imprimir va a ser ahora sí el usuario, y aquí vamos a poner una pequeña condicional. Para cuando nosotros seleccionamos un usuario, dejamos todos los usuarios, vamos a poner esa validación. Entonces fuera de las comillas vamos a poner punto, y entre paréntesis vamos a dejar esa validación. Entonces vamos a poner si this user es igual a null. Si es igual a null, entonces quiere decir que el corte de caja se consultó de todos los usuarios del sistema. Entonces ponemos todos, espacio, 2 puntos. Entonces por el else sería this user, ¿sale? Y al final de eso vamos a hacer una concatenación de un backslash para poder hacer un salto de línea. Listo, después del usuario vamos a seleccionar la fecha. Mejor dicho, vamos a imprimir la fecha en la que
se está haciendo la consulta de este corte de caja. Aquí vamos a poner fecha, 2 puntos, y fuera vamos a hacer una concatenación y vamos a hacer una lógica similar a la de usuario. Aquí vamos a poner si this fecha es igual a null. Si es igual a null, entonces vamos a poner la fecha de hoy, y si no, vamos a poner la fecha que el usuario seleccionó. Entonces ahí sería date, vamos a poner la fecha, y en el date vamos a poner m d y, y vamos a concatenarle. Además sería el tiempo, que será h, 2 puntos i, 2 puntos s, y vamos a ponerle la a, pero sería dentro de comillas simples, para poner la fecha y con el tiempo. Luego de eso vamos a poner coma y lo vamos a agregar time con sus respectivos paréntesis, y fuera del cierre del segundo paréntesis le vamos a poner 2 puntos, y en el caso contrario, que vamos a ponerle, acá vamos a poner carbón, 2 puntos parse, y entre paréntesis le vamos a poner this fecha, que es la fecha que está seleccionando el usuario. Y recuerden ustedes que necesitamos nosotros hacer el format para poder manejar una fecha que sea entendible para nosotros, los que manejamos el idioma en español. Entonces ahí serían D, M, E, Y latina, y mayúscula, mejor dicho. Entonces cierran los 2 paréntesis, y antes del cierre del penúltimo ponemos un punto y concatenamos un backslash con n para hacer un salto de línea, y al final agregamos punto y coma. Entonces, recapitulando, lo que estamos haciendo aquí es imprimir el usuario y la fecha en los 2 casos, si seleccionamos fecha y seleccionamos usuario o no. Entonces, luego de eso vamos a imprimir otro texto, y en ese texto lo que vamos a agregar va a ser un pequeño separador para debajo de él agregar ya lo que viene siendo la información de entradas, salidas, venta y balance, lo que vienen siendo ya los números del sistema. Entonces vamos a hacer un pequeño separador, pero ese separador lo voy a poner con puros guiones así. Ok, entonces luego de eso lo que vamos a imprimir ahora sí es la información más importante para el administrador del sistema. Vamos a poner entonces text, y lo primero es ventas. Agregamos un pequeño 2 puntos espacio, ponemos el símbolo de dólar o el símbolo de pesos para nosotros acá, y vamos a poner number, y vamos a poner un format a nuestra property pública ventas, y le agregamos coma 2 para el manejo de 2 decimales. Fuera del cierre del paréntesis vamos a concatenarle un salto de línea y listo. Ya tenemos ahí ventas. Vamos a hacer exactamente lo mismo para entradas, simplemente cambiando nuestra propiedad pública, entradas. El tercero será salidas, cambiamos nuestra propiedad pública por salidas, y el último sería el balance, es decir, el resumen final de las sumas y restas, y lo traemos en balance. Listo. Luego de eso vamos a agregar nuevamente el separador para ponerlo ahí. Listo. Ya tenemos ahí toda la información, y finalmente, y lo más importante en el cierre de las impresiones, es generar un espacio, y ese espacio o alimentación de papel es, vamos a generar 3 saltos de línea o 3 break line para poder dejar un separador en la parte de abajo del papel. Y también de eso debemos siempre manejar el método cut, aunque nuestra impresora no sea de las que tienen la funcionalidad de cortar el papel, pero no pasa nada si se lo dejan, la impresora no lo tiene.
Y ahora sí, el último que vamos a hacer sería el close. Eso es muy importante, siempre. El close debe estar sí o sí en todos los ejercicios de impresión que tengan, porque es donde cerramos la conexión con la impresora y dejamos listo para la siguiente prueba. Entonces, hasta aquí ya tenemos todo nuestro controlador. Es un poquito largo el video, pero quise hacerlo en uno solo. En el siguiente video vamos a ver la vista y en el tercer video la prueba. Entonces, espero que les esté gustando. Compártanlo, gracias a todos, porque cada vez somos más en el canal. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Saludos.